Escuchábamos el completo informe de nuestra colega Fernanda Araneda sobre lo que está ocurriendo con la discusión de la ley corta de ISAPRES. Visto desde afuera, se ve un enredo y una incertidumbre gigantesca. Vamos a ver si podemos aclarar en parte lo que está ocurriendo y cuáles son los escenarios posibles a partir de ahora en esta conversación con la diputada del Partido de Acción Humanista por la región metropolitana y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ana María Gasmuri. Diputada, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, aquí de tempranito preparándonos para una nueva sesión mixta por la ley corta de ISAPRES. Sí, pues, no sé si empatiza o está de acuerdo con que visto desde afuera se aprecia todo muy enredado. Por supuesto, créame que desde adentro también ha sido enredado, no solo desde afuera. Y mire, recordemos que este proyecto lleva un año en tramitación, entró en mayo del año pasado al Senado, y yo quiero recordar que recién salió del Senado en enero de este año. ¿Y esto por qué lo pongo en contexto? Porque frente a toda esta situación de la tensión que hay con cumplir con los plazos, acá, al menos la responsabilidad que a mí me correspondió como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, cumplimos absolutamente en forma y fondo con los plazos. En un mes y una semana hicimos el trabajo que el Senado hizo en 8 meses, o sea, para dejarlo claro. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hoy día tenemos toda una discusión con respecto a si llegamos a los tiempos, y aquí entonces quiero decir que ha habido esfuerzos por llegar, que el Ejecutivo también ha estado en disposición de lograrlo, pero aquí lo que yo estoy viendo hoy día, y lo veo a raíz de las últimas 2 sesiones que hemos tenido, francamente a mí me surge la sospecha de que la oposición lo que está buscando es dejar caer este proyecto, porque no lograron su cometido, que era buscar alguna forma de perdonazo a través de la mutualización, a través de la propuesta FEN, y como eso no fue acogido por el Ejecutivo y tampoco por los parlamentarios oficialistas, digamos, están con una posición casi de chantaje, de rechazar todo. Y eso a mí me parece que es importante que la ciudadanía esté enterada de lo que está pasando. Hoy día, por ejemplo, deberíamos entrar en votación en el proyecto. Están las indicaciones, tenemos todo claro, tenemos el comparado, conocemos muy bien el proyecto, pero el presidente, quien preside la comisión mixta, que es el senador Macaya, hoy día nuevamente parece que pretende no poner en votación el proyecto y volver a escuchar invitados cuando estamos en una etapa en que no se escucha invitados. Entonces, yo aquí tengo la sospecha que desde la oposición se ha tomado una decisión de que ya que no se cedió a sus chantajes, digamos, y a la presión por incluir alguna forma de perdonazo, están amenazando con dejar caer el proyecto completo. Y a mí eso me parece de una irresponsabilidad máxima. ¿Y sabes por qué? Porque el fallo se tiene que implementar con ley o sin ley. Se tiene que implementar igual porque es un fallo de la justicia, de la Corte Suprema. Y evidentemente que se implemente con la ley va a ser todo mucho la transición, el proceso mucho más suave, más amable, menos dramático para las situaciones de las ISAPRES que estén más complicadas, por ejemplo. Entonces, es importante que haya ley, sobre todo para darle tranquilidad a los afiliados y afiliados de las ISAPRES que hoy día se ven, con justa razón, nerviosos y atemorizados con esta situación. Pero aquí, de verdad, estamos viendo una disposición a no poner en votación el proyecto. ¿Y qué ocurre? Si no empezamos a votarlo hoy día, no alcanza a verse en la sala esta semana y el plazo se cumple el próximo domingo. Entonces, esta es la situación en que estamos. Sí, diputada, ya vamos a ir al tema de los plazos, de los escenarios, al rol de la oposición o de las oposiciones, que creo que a esta altura sería más correcto decir. Pero, a ver, hay puntos de vista distintos. Voy a citar solamente para efectos de favorecer esta entrevista y esta conversación la editorial del Mercurio del día de hoy, donde dice algo muy distinto a lo que dice usted. Dice, aquí la responsabilidad de lo que está ocurriendo es en primer lugar de la falta de liderazgo del MinSal, que legisló a última hora, y también hay una argumentación en el sentido de que habría una falta de unidad de propósitos o de unidad de diagnóstico dentro del oficialismo, esta vieja idea de las dos almas que habría conspirado con un trámite más diligente de una solución al tema. Sobre esas dos afirmaciones, ¿qué podría decir? La verdad es que a mí me parece totalmente sesgado e incorrecta esa apreciación. ¿Cómo va a haber falta de diligencia del Ejecutivo si es el Ejecutivo quien ingresó por mensaje este proyecto hace un año? O sea, es el Ejecutivo el que decide hacerse cargo con este proyecto de ley de la situación generada por las propias ISAPRES y por sus actos ilícitos, y por no haber querido, a pesar de ser advertida desde el año 2010 por el Tribunal Constitucional, no haber querido, y después los fallos de la Corte Suprema, ¿cierto?, no haber querido solucionar la situación. Aquí hay que entender que efectivamente hoy día, si las ISAPRES devuelven todo lo que
malamente le cobraron a los afiliados, efectivamente se produce una crisis para ellos, pero el problema es que ¿qué pasó con esa plata? Porque esa plata se retiró como utilidades, ¿no? O sea, esa plata que de alguna manera fue de manera ilícita recobrada, recolectada, digamos, de los afiliados, fueron sacadas como utilidades por la ISAPRE. Entonces aquí no se está mirando el panorama completo. Decir que el Ejecutivo no ha sido diligente no me parece correcto, y tanto es así que cuando el proyecto se vio en la Comisión de Salud de la Cámara con el Ejecutivo trabajamos coordinadamente y en un mes y una semana lo tuvimos listo. Entonces, aquí al parecer es el Senado el que está en esa postura más fuerte de bloquear y de no querer. ¿Y por qué? Yo quiero recordar, porque hasta el último minuto seguían insistiendo, hasta esta semana, con que el Ejecutivo ingresara alguna alternativa como la mutualización. Esa ha sido su exigencia y eso, por supuesto que ya sabemos el fallo de la Corte Suprema y no está dentro de la línea porque cualquier medida como la mutualización implica alterar el fallo al reducir la deuda. Y eso es lo que hay que entender. Yo entiendo que la editorial de Mercurio, que las cartas de Mercurio digan lo que usted me está señalando, porque por supuesto no podría esperar otra cosa del Mercurio, ¿cierto? Porque acá tenemos posturas ideológicas y tenemos un lobby feroz despegado por las ISAPRES, por los medios de comunicación que se han alineado completamente en ello. Pero ahora si vamos a lo concreto del proyecto, en que hoy día amenazan con dejarlo caer, yo quiero recordar que acá hay muchas materias que fueron aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es decir, la modalidad de cobertura complementaria y todo el fortalecimiento de FONASA está prácticamente listo en esta ley. Eso ya quedó zanjado, ¿no? Entonces aquí hay puntos importantísimos y que faltan a lo mejor detalles que pulir, pero esto quedó prácticamente ya consolidado y aprobado por ambas cámaras. La Superintendencia de Salud también de alguna manera fortaleciéndola. Lo que sí tenemos controversia y que probablemente ahora vamos a ver qué ocurre, tiene que ver con el Consejo Consultivo. Desde el Senado salió un Consejo Consultivo de amplias facultades, extendido en el tiempo. En la Cámara se limitaron esas atribuciones a este proceso y hoy día más bien está la idea está rondando de eliminar este Consejo Consultivo. Eso es parte de lo que tendremos que zanjar. Pero tenemos acuerdo en relación a eso, ¿no? También tenemos acuerdo en la próxima reforma que se va a ingresar en octubre. Y lo que sí es importante señalar que en la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados se introdujeron modificaciones importantes que mejoraron el proyecto. Por ejemplo, se recuperó el CAE, que es este seguro complementario por sobre la MSC para enfermedades catastróficas que en el Senado se había perdido. La verdad es que también se incluyó posibilidad de que la prima de la MSC pudiera enterarse por los empleadores, ahí tenemos algunas dudas, pero la verdad es que aquí se está avanzando. ¿Dónde tenemos las grandes diferencias? Bueno, por supuesto, en lo que tiene que ver con los montos de la deuda, con la necesidad de devolver la deuda. Aquí ya sabemos la deuda total, ¿cierto?, cuánto se ha transparentado en estos días, son prácticamente 1.600 millones de dólares, ¿cierto? Y incluso hay que considerar que hoy día, como viene el proyecto, y es un tema que hoy día vamos a debatir, se está realizando una primera baja importante con uno de los artículos que tiene que ver con el artículo 2 y el artículo 8, que creo que no estamos en disposición desde el oficialismo de aprobar, desde el sector por lo menos del oficialismo, porque aquí lo que no nos ha parecido correcto finalmente en toda esta discusión es que toda la ecuación que se pretende buscar es que si la deuda es más grande, bueno, se tienen que subir más los precios a los afiliados, si la deuda es menos, se suben menos, pero en la ecuación se está viendo como que los costos lo pagan los afiliados. Y aquí hago una reflexión un poquito más allá. No podemos mirar a las ISAPRES como entes económicos aislados porque son parte de un conglomerado. Y eso tienen que entenderlo. Lo que correspondería hoy día sería que las ISAPRES, en una situación de crisis económica, se capitalizaran. ¿Pero por qué no se capitalizan? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se capitalizan? Sí. ¿Por qué todos los esfuerzos tienen que venir del sistema, de los usuarios y de los afiliados? ¿Qué hacen las propias ISAPRES cuando han sido ellas las que cometieron esta situación, estos actos ilícitos, digamos, que han llevado a la actual crisis? Sí, dicho como lo dice usted, el propósito de la derecha sería simplemente defender a la ISAPRE. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro eso bastante a lo largo de la discusión. Había una defensa corporativa. ¿Ese es el propósito, diputada? Disculpe que lo interrumpa. ¿Ese es el propósito de la derecha? ¿Sí? Lo que pasa es que más que defender a las ISAPRES, que estaban esperando ellos, que se incorporara un elemento de rebaja de la deuda, que obviamente eso sí ayuda a la estabilidad financiera de las ISAPRES, pero contraviniendo un fallo. O sea, eso no se puede. Lo que se pretende es imposible. Rebajar una deuda, diga una cosa, cuando usted debe a una casa comercial, a un banco, le andan rebajando la deuda, le dan 10 años de plazo para pagar y sin intereses. Es que hay que mirarlo así.
porque esto es como privilegio que se da esta situación. Entonces, de verdad, yo creo que aquí hace falta una mirada más profunda. Ha habido un chantaje comunicacional, eso es innegable, porque aquí sí están. Y mira, yo vuelvo a algo que ya he señalado en diferentes ocasiones. Yo creo que sí, al menos una o dos ISAPRES van a entrar en insolvencia, pero la superintendencia tiene las herramientas para darle conducción a ese proceso. Y por otro lado, también se quiere decir que se ha dicho, ¿no?, que poco menos que la gente va a quedar sin tratamiento, que la gente va a morir. Entonces aquí también pongámonos serios. Cuando hablamos de quiénes son las personas que hoy día están usando el sistema privado de manera intensiva, pacientes GES, pacientes que están con patología activada, son 350.000 personas, ¿cierto? Entonces, aquí yo quiero recordar incluso un estudio liderado por una casa, estudio liderado por el exministro París, hablaban de que finalmente a esas 300 y tantas mil personas que son las que hay que garantizarles la continuidad de tratamiento, el costo de eso es un 0,5 del presupuesto de salud, menos que una campaña de invierno. Entonces, aquí se ha querido también generar un pánico, como un temor, digamos, cuando no es de esta manera. Parte de lo que viene el proyecto, que es muy importante, tiene que ver con esto, que las personas que estén con su garantía desactivada, que estén con un proceso judicial, digamos, que hayan ganado en esta disputa con la ISAPRE, si salen del sistema de ISAPRE y se van a FONASA, se van a mantener todas esas prestaciones. No hay que hacer un nuevo diagnóstico, sino que de manera automática se traspasa. Entonces, están los mecanismos, la superintendencia tiene los mecanismos también para acompañar un proceso de insolvencia si llega a ser el caso de alguna de las ISAPRE, pero la verdad es que esa es la situación. Aquí lo que han pretendido es que se salve el sistema tal como está, que se perdone la deuda, que se disminuya la deuda y que se den facilidades que la verdad es que no corresponden. Y lo digo con mucha responsabilidad. Yo llevo, prácticamente un año siguiendo y conociendo este proyecto, viendo todos sus dires y venires, digamos, y estamos en una situación hoy día en que están las condiciones para aprobar este proyecto, si es que lo ponemos en votación y cumplir con nuestro cometido en la fecha. Pero si no hay disposición de la presidencia de la Comisión Mixta, el senador Macaya, para poner eso en votación, la verdad es que no entendemos muy bien cuál es el propósito. Dejar morir el proyecto y con eso después atribuirle responsabilidad al Ejecutivo. A mí me parece que eso no es correcto. Hemos tenido un intenso trabajo con el Ejecutivo, la ministra, más allá de lo que puedan considerar algunos, apreciarla o no apreciarla, nadie podrá decir que no ha estado ahí, comprometida en cada sesión, la hemos visto durante un año. Entonces aquí yo también creo que hay que ser un poquito más justo con los esfuerzos que se han hecho del Ejecutivo para hacerse cargo de una situación que fue generada por las propias ISAPRE. Mira, es tan descapilante de pronto la conversación que hemos escuchado a parlamentarios decir que esta situación es culpa de la Corte Suprema. Eso no puede ser. No, la Corte Suprema está para impartir justicia. Estamos conversando con la diputada Ana María Gasmuri. Diputada, en términos bien concretos, si no se alcanza a legislar antes del plazo, ¿qué ocurre? Bueno, lo que está aprobado y sin discrepancia entre ambas cámaras quedaría establecido, porque eso queda fuera de discusión, y en ese sentido es la modalidad de cobertura complementaria, que es lo que está prácticamente entero listo. Y bueno, habrá que partir con esa base, ¿cierto? Dándole, porque el fallo se tiene que implementar, y viendo cómo se acompaña ese proceso. Entonces, aquí el fallo se tiene que implementar, y sin duda que es mucho mejor que se implementen con ley corta, que permite morigerar, amortiguar los efectos de este proceso, que sin ley corta. Pero eso la verdad es que hoy día está casi en manos de la oposición. Ahora, lo que no puede ser es que ellos sigan diciendo que acá hay un atraso al Ejecutivo, que no hay disposición, porque hemos estado con el Ejecutivo reunidos todos estos días, trabajando todos estos días, tanto oposición como oficialismo. Entonces, más bien yo veo una falta de voluntad de ponerlo en votación. Si no se pone en votación hoy día, sería la prueba de lo que yo estoy diciendo, de que no está la voluntad de que este proyecto vea la luz. Ya. Diputada, lo que se le está diciendo a la ciudadanía por parte de un sector es que si esto no se resuelve, o si las ISAPRES tienen que pagar lo que adeudan, van a quebrar, va a colapsar el sistema, que FONASA no está preparado para recibir una gran cantidad de gente, y que por lo tanto lo que se avisora es una suerte de colapso en el sistema de salud. No, eso es parte como de campaña de terror también, ya. no es así. ¿Qué es lo que ocurriría si las ISAPRES tienen que pagar en su consideración? Mira, por eso mismo es que lo que hablábamos, la superintendencia está facilitada para darle conducción a estos procesos cuando una ISAPRE cae en insolvencia, y principalmente garantizando la continuidad de tratamiento de los pacientes. Cuando hablamos de que FONASA va a colapsar, no estamos entendiendo que no se trata de que todos los pacientes que vienen de ISAPRE se van a atender en la red pública. No, la idea es que justamente, recordemos que FONASA hoy día interactúa con el 95% de la red privada,
sería que se sigan atendiendo con los mismos prestadores en la red privada, no en la red pública. Entonces, cuando se habla de que FONASA va a colapsar porque la red pública va a colapsar, eso es un error, un sesgo, porque la idea es que las personas sigan usando sus prestadores privados. Nadie está pensando en una red de salud integral en Chile, integrada, que no considera a los prestadores privados. Siempre es con prestadores privados y públicos, como lo vimos en la pandemia, ¿cierto? Con esa integración. Entonces, decir que FONASA va a colapsar porque la red pública, porque las listas de espera, porque los hospitales, no se está entendiendo que gracias a la modalidad de cobertura complementaria, las personas van a poder mantener sus mismas prestaciones con sus mismos prestadores privados. Y eso no se ha transparentado, se ha querido como oscurecer ese hecho, ¿no? Que es sumamente importante. Están las condiciones, están las capacidades, y quizás si yo hago alguna crítica constructiva a la gestión del Ejecutivo en todo este proceso, es que quizás más que intentar este proyecto de darle este salvataje a las ISAPRES de alguna manera, alguna viabilidad, quizás desde el principio haber fortalecido esta otra vía para darle conducción a los procesos de quiebra. Situaciones parecidas están ocurriendo en Colombia, y aquí tenemos que entender que cuando se entra en un proceso de insolvencia ha sido por las propias malas actuales de la ISAPRES. Mira, solo como un ejemplo. Con las reglas del juego que tenemos hoy día, que impide cobros abusivos y excesivos, se están abriendo nuevas ISAPRES. O sea, es buen negocio. No necesitaban cobrar de más para que igual fuera buen negocio. Eso es lo que tenemos que ver. El problema es que cobraron de más y esas utilidades las retiraron y no correspondía. Entonces, esta deuda hacia los afiliados tiene que ver con cobros indebidos que fueron retirados por los dueños de la ISAPRES. No podemos perder esto de vista, ¿no? Para poder entender que ha sido responsable el trabajo del Ejecutivo, y hoy día la oposición cuestiona al Ejecutivo porque el Ejecutivo no le ha dado en el gusto. Esa es la verdad. Porque no se abrió a estas alternativas inconstitucionales, digamos, como la mutualización o la aplicación del FEN. Eso es lo que pasa. Y como no se abrieron a lo que ellos solicitaban, están en esta posición. Yo pienso que incluso dejar caer el proyecto para intentar responsabilizar al Ejecutivo. Y eso a mí la verdad es que me parece irresponsable. Tenemos que terminar este proceso porque si no el fallo se va a aplicar sin ley, y si se aplica sin ley va a ser mucho más duro. Diputada Ana María Ganmuri, presidenta de la Comisión de Salud y también de la Comisión Mixta, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre hoy día, que para usted es el día clave, una suerte de plazo que condiciona el cumplimiento del otro plazo, ¿no? Que es el plazo del próximo fin de semana, y por supuesto tratando de aclarar lo mucho de opacidad y de confusión que puede haber en este debate sobre las ISAPRES, sobre el sistema de salud y sobre la relación entre los usuarios y el sistema. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Muchas gracias. Espero que hoy día logremos avanzar en la votación, porque si eso no pasa, va a quedar de manifiesto que aquí no hay intención de que la ley sea promulgada y tengamos ley finalmente. Muchas gracias por la conversación. Ahí está, gracias, diputada. Ahí estaba la diputada Ana María Ganmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, militante de Acción Humanista, representante de la región